En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes y buenos días por estar hoy en esta inauguración del nuevo año de la pieza del mes. Un año además que creemos que va a ser interesante con respecto a las piezas, con respecto a los ponentes y con respecto al tema, ¿no? Que al final pues, nos va a hablar de creencias y rituales en las diferentes etapas de nuestra historia de la ciudad de Écija. Agradecer al área de Cultura y Turismo de nuestro ayuntamiento por hacer un año más posible este proyecto y, por supuesto, dar las gracias a nuestro ponente y director de nuestro museo. Siempre recurrimos a él, agradecerle además que siempre esté con esa intención de echar una mano al proyecto, involucrado siempre en cada una de las piezas, porque al final él asesora cada una de las programaciones y por supuesto que esté hoy él aquí para presentar una pieza que además ha estudiado directamente él, o sea que no viene a hablar el contexto, sino que es que esta pieza ha sido estudiada por él. Sí, él explicará más de la pieza en sí. Es una pieza que está datada en el tercer milenio antes de Cristo, además fue un hallazgo totalmente casual en la campiña en la campiña sevillana. Es una paleta de uso ritual, ¿no? Pensamos. Se piensa, porque además hay pocos paralelos al menos en el entorno peninsular. Exacto, ninguno. Exacto, ninguno. Y bueno, aunque ya no necesite presentación, puesto que a Antonio le conocemos todos, pero es importante recordar también el por qué es director de nuestro museo y por qué es la persona indicada para hablarnos de este periodo. Antonio se licenció en Filosofías y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid y después completó sus estudios en los cursos de tercer grado en el programa Prehistoria y Arqueología de la Península Ibérica, también en la Autónoma de Madrid. Es diplomado en Cartografía Cadastral Informatizada y Sistemas de Información Geográfica en la Universidad Autónoma de Madrid. Formado en excavaciones en Italia y España, sigue numerosos cursos de especialización en Arqueología e Historia Urbana y 2 cursos sobre Arqueología del Paisaje del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Es arqueólogo profesional desde 1987 y trabaja a partir del 88 en Italia y desde los años 90 en España. Entre el 90 y el 99 es director y codirector de 16 excavaciones arqueológicas en las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha y de 11 prospecciones arqueológicas de superficie en comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia. Actualmente es director del Museo Histórico Municipal desde el año 1999 y en 2002 fue corresponsable de la redacción del anteproyecto para la Unidad de la Edad Media del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares. Entre 2009 y 2010, del proyecto arqueológico original para la colección museográfica de mosaicos de Casariche, aquí en Sevilla. Además, es autor de diversas publicaciones sobre museos y ha impartido cursos sobre museos y sociedad. Posee 11 publicaciones individuales y 31 colectivas en revistas científicas, congresos nacionales e internacionales en España, Italia, Bélgica, Portugal y Marruecos. Desde el año 2007 ha sido director y profesor del primer y segundo curso de Introducción a la Conservación y Restauración de Mosaicos Romanos, organizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Colegio de Licenciados en Bellas Artes de Andalucía y de Sevilla. Y entre 2001 y 2021 ha sido docente en 6 máster y cursos de las universidades de Huelva, Sevilla, Palo de la Vide y del Centro Italiano de Sevilla. Ha participado en 4 grupos de investigación financiados por la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Universidad de Sevilla y la Unión Europea, y codirigido 2 proyectos científicos en la Unión Europea y la Junta de Andalucía. En 1994 fue miembro de la Asociación Internacional pour l'étude de Céramique Medieval Mediterránea. Siempre me ponéis estas cosas en Aix-en-Provence. Pues vale ya, vale ya. En el año 96 fue coordinador de la primera reunión de arqueología madrileña del CSIC en Madrid y codirector de las actas. Ha sido miembro de la Asociación Europea de Arqueólogos y editor de Astic y Vetus, revista arqueológica del Museo Histórico Municipal de Écija. Finalmente, desde el año 2019 es miembro de la Asociación Internacional pour les Pintures Murales Antiques. Como tú también, ¿no? Sin más, les dejo con Antonio. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Da un poco de apuro siempre esto. Pues muchas gracias. Pues como decíamos hace un momentito a la televisión comarcal, estamos abriendo fuego. Como decía, yo soy el recurso normalmente cuando hay que hacer este tipo de aperturas de la temporada, pero en este caso es verdad que esta pieza forma parte de un estudio, es una pieza muy singular, ahora hablaremos de ella, rarísima, pero muy interesante, aparte como pueden ver es estéticamente muy bonita.
y he formado parte del que nuestro trabajo ha costado de estudiar una pieza que tiene un problema que ya yo creo que la conferencia o la charla la quería enfocar en este sentido, más que hablar de una sola pieza en concreto. Siempre yo creo que hay que buscar un hilo conductor, y el hilo conductor es este tipo de piezas que no llegan a los museos sin contexto arqueológico claro, porque esta pieza, lo digo por primera vez, proviene de un depósito del museo hecho por un particular que la encontró por casualidad en un campo que está en términos de Écija justo llegando a Cañada Rosal, un poco a la derecha. ¿Vale? La encontró en los años 80, la tenía en su casa, la trajo aquí, inmediatamente me pareció una pieza singular. Cualquier arqueólogo puede apreciar que tiene un aire a los relieves y a las piezas de piedra de la prehistoria reciente, del tercer milenio, incluso del cuarto milenio antes de Cristo, pero la cuestión es, como explicaré ahora, que cuando uno se pone a buscar con detalle encuentra que no hay nada exactamente igual. Y ha estado mucho tiempo aquí hasta que hemos conseguido, por una serie de rebotes, hacer un análisis incluido laboratorio con microscopio electrónico de barrido y con tecnologías modernas para poder añadirle contenido a una pieza que fue, como decía, depositada por un particular. Voy a decir su nombre, que hoy no ha podido venir porque está fuera de Écija esta semana. Es Emanuel Barrera Carmona, que tuvo a bien darse cuenta que tenía una pieza muy interesante, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, yo creo, es explicar que en los museos, sobre todo en los museos locales, tenemos, y es una cosa que comentamos en la publicación, porque tenemos la suerte que esta pieza ha sido publicada por un equipo, lo digo también de entrada, que la he estudiado yo con un equipo científico muy importante de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que está Roberto Risch, que es catedrático y amigo, y de hecho es el contacto porque yo estoy en Écija es indirectamente Roberto Risch, y Sabina Delgado Rack, que es la que ha hecho el análisis de laboratorio de la pieza, y que hemos publicado, como veremos ahora, en una revista importante. Y desde entonces está llamando la atención precisamente porque es un tipo raro y porque están empezando a aparecer cosas parecidas que estaban guardadas normalmente en museos, porque le pasaba un poco lo que nos ha pasado con esta pieza al principio, que es que la gente, yo antes de hacer este estudio intenté que los mejores especialistas que yo consideraba se implicaran en un estudio, pero todos me decían, literalmente, es una pieza interesante, muy bonita, probablemente tiene muchísimo interés, pero si viene del campo, sin contexto arqueológico, yo no me voy a meter en esto porque al final estamos hablando de una pieza que no tiene contexto arqueológico. Por eso los arqueólogos siempre insistimos, y aquí tenemos a varios en el público, en que las piezas son interesantes en sí. De hecho, aquí tenemos un ejemplo, pero que si nos falta el contexto arqueológico, pues en realidad pueden ser piezas de mayor interés o menor interés, pero piezas que no se les puede, digamos, exprimir lo que buscamos los arqueólogos, que es intentar encontrar explicaciones a lo que ha sucedido en las sociedades del pasado, ¿no? En este caso, al menos, teníamos el contexto geográfico. Y voy a empezar ya, que ese es el mínimo. Bueno, aquí la ven, he puesto la foto, que es una foto muy buena, que hizo un gran fotógrafo. Tiene un relieve, es una pieza, es una especie de paleta, ya lo hemos llamado paleta ritual, ahora veremos por qué decimos que es ritual, que es una palabra que yo siempre he intentado evitar y que todos los arqueólogos siempre, ahora contaré al final, que es una palabra que hay que usarla en su justa medida, pero que por la parte trasera, que ustedes no la ven, es completamente lisa, un poco cóncava, y tiene esta superficie, es absolutamente suave, tiene algo que yo identificaba como una posible pátina que se llama o lustre de cereal, como si se hubiera molido grano de cereal, y ese trabajo continuado suele dejar superficies de este tipo, ¿no? Entonces parecía que era una paleta para moler cereal o pigmentos, aunque aparentemente no se veían muchos indicios, pero tenía una especie de decoración muy rara, que esta forma nosotros decíamos coloquialmente que parecía una muela, es una especie de forma redondeada o ovalada que tiene como dos extremidades inferiores, pero no es simétrica. Y ahí ven que el grosor que tiene. Es una pieza que pesa bastante. Ya nos dimos cuenta que si es una paleta había que tener mucho brazo para mover esta pieza, ¿vale? La pieza se encontró en esta zona. Esto es Cañada Rosal, esta es la carretera. La de Écija está por aquí. Y está, si saben dónde está el parque solar que hay, pues está en unos campos. Este es el límite municipal, este de aquí, perdón. Así que está en el término de Écija, pero casi llegando a Cañada Rosal, entre el cortijo del Segador y el cortijo del Cucarrón. Esto es el Genil, esto que está aquí abajo es el Genil, o sea que de aquí hay un escarpe que se está carcavando por la erosión, y de hecho estos arroyitos y tal son cárcavas que van a dar al Genil, que está a 100 metros más abajo de esta plataforma, que la campiña. Esto es la campiña, obviamente, ¿no? Entonces la pieza está aquí, justo en un sitio interesante, porque está al borde
del valle del Genil, pero justo en la campiña llana que domina el valle del Genil, ¿vale? Esta es una foto del punto exacto porque tenemos la suerte que Manuel Barrera se acordaba exactamente del punto en el que había encontrado la pieza. Entonces, esto es, la carretera no se ve, la carretera de Cañada está por aquí abajo, el Genil está por aquí unos metros más abajo, y como decía, en este campo preciso podemos tener, esto veremos que tiene su interés, en este punto más o menos es donde apareció la pieza. Y como decía, estos son cárcavas que probablemente hace 2000 años o más no existían porque son producto de la erosión que está cayendo hacia el valle del Genil, ¿vale? Esto es la zona. Cuando fui a verla con Manuel, pues es una zona llana, pero hay una cosa muy interesante que es esta mancha verde, que es la típica laguna estacional, el típico punto que vemos ahora que este año que ha llovido, donde se forman bodones, se llaman técnicamente, son lagunas que duran lo que dura la humedad conservada en el terreno, pero que seguramente en tiempos pasados tenían su interés porque en torno a esta laguna uno puede recoger agua durante gran parte del año o el ganado puede pastar más tiempo del año, ¿no? Y entonces no creo que sea casualidad que la zona esté ahí. Y ahí vemos una panorámica de cómo se ve la zona. Es un territorio llano, aunque no se ve que la campiña, perdón, que el río está muy cerca y muy abajo. Sí que vi, cuando fuimos al campo, que efectivamente en la zona se encontraban este tipo de materiales que no se les suele prestar atención, que son molinos de piedra, planos en este caso, para hacer trabajo de molienda de cereal. Son típicos de toda la prehistoria reciente, pueden ser desde el cuarto milenio incluso hasta el primer milenio antes de Cristo, pero son muy típicos de los yacimientos a los que a priori el aire que tenía la pieza nos indicaba que puede ser el calcolítico, la edad del cobre, digamos 2000, 2500 antes de Cristo o incluso de la edad del bronce, ¿no? O sea, efectivamente se confirma que ahí había algo, ¿no? Poco más vimos en la prospección de superficie, pero hicimos lo que podemos hacer ahora con unos medios que no había cuando yo me licencié, que es, bueno, los había, pero era mucho más complicado de acceder. Y es que ahora mismo en Internet cualquier persona tiene gratis la posibilidad de acceder a las ortofotografías desde los años 40 y el vuelo americano, final de los 40, y todas las fotografías que ha hecho en los ministerios del Gobierno Nacional y la Junta de Andalucía, que son fotografías corregidas para que se pueda medir, como una fotografía, pero es un mapa en el que pueden medir, tiene la misma escala, una escala. Y entonces sí que vimos que había algunas cosas raras. El campo es este de por aquí, perdón, el campo es este, donde apareció la pieza, y ahí se veían algunas cosas raras que en un vuelo más reciente, que es el Oristá del año 97-98, se puede ver incluso, no sé si se fijan, insisto, esto lo puede ver cualquier persona, bueno, el mismo Google Earth te revela cosas interesantes. ¿Ven estas dos líneas paralelas, oscuras, como redondeadas, y una línea blanca en medio? Parecería que podía haber aquí uno de los típicos recintos de foso y a veces muralla de tierra o de tapial, que son característicos, se sabe desde hace relativamente poco tiempo, de la prehistoria reciente, es decir, del neolítico final, del calcolítico y demás. Son asentamientos en zonas de buen aprovechamiento agrícola, que no son los que ya se conocían como los millares, enormes asentamientos fortificados, muy, muy grandiosos. Son pequeños asentamientos, pueden tener 100 metros de diámetro, un poco más. Parece que haya indicios de que efectivamente, insisto, la pieza viene de aquí, de que aquí hay puede haber un poblado. Bueno, ya le vamos añadiendo contexto, que es lo que nos sucede con esta pieza, pero hasta aquí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mirar piezas, pues a mirar lo que llamamos paralelos, que mencionaba Cristina hace un momentito, son cosas que sean similares. Da la casualidad que en torno a este tipo de materiales, que ya le digo de entrada, que tienen que ver con el mundo de lo simbólico, y que esa decoración rara que tiene la pieza en el frente nos lo indica, se ha tratado muchísimo. En los años 2000, a partir de 2002, 2004, ha habido un montón de exposiciones, de congresos, de publicaciones. He cogido de la biblioteca alguna de estas y de hecho la cojo para pasarla por aquí para que vean volúmenes y volúmenes que tratan sobre ídolos. Ídolos es la palabra que engloba, digamos, como un paraguas, todo lo que tiene que ver con rituales, que es el tema de la pieza del mes de este año, con cultos, con cosas a las que nosotros no podemos llegar exactamente porque estamos hablando, insisto, de la prehistoria, donde no hay textos escritos, pero que nos indica que obviamente no son piezas funcionales, no son instrumentos de trabajo y que tiene algún tipo de contenido. Estos son los famosos ídolos oculados, que seguramente habrán visto muchas veces, que son muy típicos del sudoeste, son típicos de hecho, del sudoeste de la península ibérica, de España, de Andalucía, perdón, de Extremadura, de la Extremadura portuguesa, el Alentejo incluso el Algarve, del cuadrante suroeste de la península en el que estamos, ¿no? Y son materiales muy interesantes que de toda la vida
han despertado muchísimo la atención de los investigadores. Yo no voy a entrar mucho en este tema, de concreto de los ídolos, salvo los que nos afectan al tipo nuestro. Vale, insisto, más publicaciones, exposiciones en el Museo Arqueológico Nacional, exposiciones que están en Andalucía, porque hay mucha gente que le parece, y efectivamente es un tema muy inspirador, pero que tiene unos peligros. Insisto, el peligro de lo que son todo intuiciones nuestras o interpretaciones nuestras que luego son muy difícilmente comprobables. Y volveré al tema este al final de la charla. Cuando empezamos a mirar cosas parecidas, pues encontramos que hay una cosa aparentemente parecida, pero es mucho más pequeñita, la foto engaña, porque esto es así, en un yacimiento del Neolítico antiguo, mucho más antiguo, el 4500, 4000 a.C., en Cataluña. Y eso está considerado como un ídolo, porque probablemente la forma, lo tienen publicado así, pero probablemente la forma de entenderlo sería con el vástago hacia abajo, porque entramos en una idea de que este tipo de elementos muchas veces se han interpretado como representaciones vagamente humanas, vagamente antropomorfas, ¿no? O incluso como betilos, que es un tipo de objetos más o menos cilíndricos, pero que pueden, en algunas, lo sabemos históricamente, que en algunas sociedades que tienen un tabú a los iconos de las imágenes de la divinidad, pueden representar incluso la divinidad, o pueden representar a los antepasados, ¿no? Bueno, encontramos en Cataluña, encontramos estos preciosos, muy decorados en Portugal, que se llaman habitualmente betilos porque es la palabra que se da a cualquier cosa de aspecto cilíndrico, que sabemos que tiene un uso simbólico, ritual, pero que no tenemos muy claro para qué servían, ¿vale? Y ven que tienen un aire. Y fíjense una cosa, fíjense en esta decoración que tiene esto de aquí y compárenlo con la que tiene, las dos ramas que tiene la nuestra, ¿no? Insisto, se dan un aire, pero no son exactamente iguales. Además, estos no tienen la parte que no estamos viendo de la nuestra, que es la paleta lisa por una de las superficies, ¿vale? Estos son más o menos, bueno, sí, tienen una zona plana, pero no podemos llegar a llamarlos paletas, ¿vale? Como la nuestra, que es el nombre con el que se ha quedado. Le hemos puesto ese nombre y se ha quedado, ¿vale? Tenemos otros betilos que algunos llaman bastones, que ya empiezan a tener claramente, si se fijan en esta vista lateral, una parte que es convexa, como la nuestra, que tiene la forma del frente es convexa, pero la parte trasera es lisa, y tienen unas ciertas decoraciones, ¿vale? Y estos sí que aparecen en contexto, que es lo interesante, ¿no? Ahora seguiremos hablando del tema, en contexto arqueológico me refiero. Y cerca de nosotros, entre comillas, en los Millares, saben que es este poblado, unos poblados más importantes de este momento en Europa, el poblado fortificado, muy interesante, y luego todos estos círculos de aquí son la necrópolis de tumbas megalíticas colectivas de Zoloi, de tumbas que tienen un corredor y un recinto circular, y resulta que en los Millares, en alguno de los zolos tenemos en el borde acumulados estos betilos, que se fijan, volvemos a hacer, es una especie de tronco de cono, de piedra, que están en el borde del perímetro de las tumbas. Estamos hablando de materiales, insisto, de 1200 a 2200 a.C., y en la interpretación general de los arqueólogos se piensa que estos son probablemente algo así como imágenes de los antepasados que se estaban enterrando en esta tumba colectiva, o pueden ser representaciones de personas destacadas, o para otros de la divinidad. Volvemos un poco a que no sabemos la religión o las creencias que tenía esta gente, porque estamos muy lejos en el tiempo y no tenemos testimonios escritos. Pero si vemos piezas de piedras pulidas, piedras duras, o más o menos duras, a veces puede ser de caliza, la nuestra es durísima, es una granodiorita muy dura, que es dificilísima de trabajar, y además tiene este color verde tan bonito. Volvemos a estos bastones que hay, o ídolos líticos en otros sitios, que estos se han encontrado en una gruta que se sabe que es de uso ritual en Portugal. Y fíjense, el dibujito este de aquí es muy interesante, tienen los ídolos colocados de pie, pero con una flechita que indica que se encontraron caídos todos en esta dirección. Vale, este es un contexto que es clarísimamente ritual. Sabemos que es una gruta en la que había algún tipo de rituales. Insisto, esto puede ser representaciones de los antepasados, o pueden ser representaciones de la divinidad, o pueden ser representaciones de la persona que va a esa cueva a hacer una petición, digamos, religiosa. No lo sabemos, pero están acumulados en esta cueva. Y son objetos vagamente parecidos al nuestro, aunque vuelvo a decir que como el nuestro no hay ninguno en ningún sitio de la península ibérica, ni que nosotros sepamos, ¿vale? Una cosa un poco parecida, pero es un poco más grande, apareció también en Portugal, le llaman estela porque pensaban que estaba colocada de pie, y vuelve a tener un relieve que, fíjense, también tiene como dos extremidades, en este caso, hacia arriba. Nadie tiene idea de qué es esto. Ni idea. Y
tampoco idea tienen que no han publicado ni una foto siquiera, que volvemos un poco al problema de antes, que son piezas que como no se entienden bien, como hay pocos ejemplos y como raramente, en este caso sí, aparecen en una excavación, pero raramente, de esta pieza no hemos encontrado ni siquiera una foto. Y la hemos buscado en Portugal, pero ha sido imposible. O sea, está mencionada, pero nunca se ha dedicado un estudio concreto. Y eso que fue un equipo alemán muy metódico y demás. Es una roca más blanda, es de tipo pizarrosa o de esquisto, mide 30 centímetros, esta mide 20 y algo, 20 y pico de alto, y se data también hacia inicio del segundo milenio antes de Cristo, hacia el 2000 más o menos, ¿vale? Y apareció en una necrópolis, ¿vale? Cada vez que sabemos el contexto de estas piezas, son contextos que muy pocas veces lo tienen, pero son contextos o de funerarios, saben que son momentos que normalmente son tumbas colectivas, o contextos rituales, como los que acabamos de ver, esos que están caídos todos. Así que volvemos a ver que no son piezas que aparezcan, no ha aparecido ninguna en poblado, lo mencionaremos después, nada indica que son elementos de trabajo de uso cotidiano, ¿vale? Y los que la encontraron llama la atención que esta forma vagamente es antropomorfa, o sea, vagamente puede representar a una persona, vagamente. Estamos hablando de hace 4.000 años, más o menos, pero nadie entiende muy bien qué es este relieve de aquí, que también podría ser vagamente antropomorfo. Nos pasa como la nuestra, pues vagamente esto puede ser una representación de una persona, ¿vale? Este momento, como decía en los libritos que he pasado, aunque a oscuras no lo podrán ver muy bien, es un momento en que hay una proliferación enorme, estamos hablando eso del 2500, incluso un poco antes, hasta el 2000 antes de Cristo más o menos, que hay una enorme proliferación de ídolos, que los más claros son los antropomorfos, los que tienen forma humana, que pueden ser masculinos o femeninos. Luego tenemos los ídolos oculados que llaman, que son los que más llaman la atención, porque tienen estos ojazos grandes, pero fíjense que es un cilindro simplemente, o un tronco de cono, con los ojitos y con estas representaciones que pueden ser las manos o pueden ser tatuajes según a otros. Es decir, obviamente, sí, aquí sí que se ve que esto puede ser una representación antropomorfa. Pero luego tenemos ídolos falange, que también pueden recordar al relieve que tenemos en la parte delantera de nuestra pieza, ídolos sobre hueso, tenemos báculos o bastones, que volveremos después, ídolos placa, que son muy típicos de aquí en Huelva y en Sevilla también y en Portugal, y los betilos, que son cualquier cosa que tenga una forma vagamente cilíndrica o troncocónica que no tenga decoración de ojos y tal, pues se llaman betilos, ¿vale? Porque sabemos que mucho tiempo después, en la cultura fenicia, había un necrópolis o había santuarios en los que se colocaba una pieza cilíndrica de piedra que representaba a la divinidad en una religión que, como la religión hebrea o la religión musulmana, tiene un tabú religioso a la representación de la divinidad, ¿vale? Pero bueno, que también puede ser una representación de los antepasados o de la persona que hace una ofrenda, ¿vale? A ver, que no va, sí. Vale, cuando yo me puse a buscar paralelos, esto que nos gusta mucho al arqueólogo, buscar paralelos, porque claro, los paralelos te salen en la ribera del Mediterráneo en paletas que tienen exactamente la misma forma, aunque no tienen decoración, pero que están hechas de madera y son mayos, que son piezas. Esto es en Creta, esto me lo encontré en un museo, sin buscarlo, en un museo de Creta. Son piezas que están hechas en este caso, para apalear legumbres y quitarle la cáscara, ¿vale? A lentejas, creo que decían aquí, o garbanzos y demás. Obviamente son mazos de madera, se me parece mucho, pero yo pensaba, bueno, a ver si la parte trasera, este lustre que tiene, típico de cereal, tan suave, de haber rozado durante mucho tiempo con un material blando, puede ser de haber trabajado, por ejemplo, con cereales o con leguminosas, ¿vale? Estos son contemporáneos, obviamente, son del siglo XIX o XX, esto de aquí. Y ahí ven que es exactamente la misma forma que la nuestra, porque claro, son de madera, esto pesa bastante más. Vale, lo curioso es que cuando uno busca paralelos se lo encuentra en sitios absolutamente lejanos del mundo que no tienen nada que ver, pero es que bueno, algunas podrían de lejos pasar por la nuestra. Lo que ocurre es que estas son del Extremo Oriente y de la cultura del Pacífico y son también machacadores para preparar un tejido que se llama tapa, que es característico del Neolítico, se extiende desde China por todo el sudeste de Asia y por las islas del Pacífico, por toda Oceanía, porque se ve que forma parte del equipo básico de que se expande desde el Neolítico, junto con la cerámica y otras cosas más, y servían para preparar estos tejidos tan maravillosos que están hechos con una corteza, no son tejidos, la palabra la acabo de decir mal, son vestidos que se hacen con un material que no está tejido, es corteza de un árbol de la familia de las Moriáceae, vagamente parecido al moral, que se machaca, se prepara de una determinada forma y luego se puede teñir y colorear y es característico, bueno, pues se sigue usando todavía. Entonces, es muy curioso porque estas piezas
se parecen formalmente, de lejos la podríamos confundir con la nuestra, ¿vale? Aunque obviamente estas son de piedra, estas sí que son de piedra, pero servían para trabajar esta corteza de árbol con la que se hacen vestidos. Obviamente esto pues no dice mucho porque sí, puede ser parecido, pero está demasiado lejos, forma parte de una cultura distinta y demás. Entonces, ¿qué nos queda en este caso? Pues lo que a mí me costó poder enganchar es poder acceder a un microscopio electrónico de barrido y a tecnologías complejas y costosas, que es lo que conseguimos con este equipo de la Autónoma de Barcelona, para analizar la superficie del artefacto, a ver si esto de esta parte está hecha por haber estado moliendo cereal o pigmentos, que también a veces podría ser, pigmentos minerales para conseguir el color rojo, ocre o lo que sea, y para ver exactamente cómo está fabricada y qué podemos ver, ¿no? Meterla en un binocular bueno y meterla sobre todo en un microscopio electrónico que además tiene, como veremos, capacidad de analizar todo lo que encontremos en esa superficie, ¿vale? Entonces, a nivel macro y mesoscopio, o sea, de entrada podemos mirar un buen binocular, que tenemos también en el museo, un buen binocular, y ver que hay algunas adherencias en algunos puntos que están aquí marcados de una cosa que es como de color rosado, que no es de la piedra y que tiene alguna cosa adherida. Ahora veremos que hemos llegado a ver lo que era. Podemos ver también cómo está hecho la decoración, sabemos que está hecha con instrumentos de piedra muy dura, haciendo como canales y luego puliendo, y podemos ver, como decía, las adherencias que tenía. Entonces, una vez que hemos visto esto, en este caso en el Instituto Catalán de Nanociencia, que tenía un acuerdo con la Autónoma de Barcelona, les cedieron el microscopio electrónico de barrido, que es un tipo de microscopio electrónico que está pensado para producir imágenes de altísima resolución, utilizando las interacciones entre los electrones y la materia que se está observando. No es destructivo, es una materia muy interesante porque no es destructiva. Y a este microscopio, como es el caso, se le puede añadir un cacharro que es un detector de fluorescencia de rayos X por dispersión de energías. Esto lo que permite es analizar los contenidos que forman ese material y todos los que tenga depositados encima, ¿vale? Entonces, como en este caso se había visto unas adherencias, se pudieron analizar las adherencias. Aquí la vemos en macrofotografía, estas adherencias de color rosa, salmón, que no son parte de la roca, ¿vale? Son adherencias. Y en el análisis lo que vimos es que, curiosamente, ya fue la primera cosa que empezó a añadirle valor a la pieza, que eso es barita, que es, ahora veremos, es un mineral no metálico de bario. Bueno, vuelvo un poco atrás, antes de ir hacia adelante. Este es el campo en el que apareció la pieza, este es más o menos la zona en la que apareció la pieza, pues ahora hemos puesto aquí la foto, y lo que hicimos es, bueno, a ver si estas adherencias, es simplemente que las adherencias son de que el campo de esta zona tiene este tipo de material. Entonces, lo primero que había que hacer era coger tierra del campo, de distintos puntos del campo, y analizar las que tiene la paleta y las que había las que hay en la tierra del campo en el que apareció. Que tenemos esa suerte, que podemos saber el campo en el que apareció, ¿vale? Entonces, medimos la roca, medimos en distintos puntos, medimos la muestra del sedimento del lugar de hallazgo de la pieza y nos sale, entre todos estos picos, estos son los picos de los compuestos, los compuestos químicos, los elementos químicos que tiene la propia piedra, y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, las adherencias, ¿vale? Y entonces nos encontramos, que tiene una sustancia que es barita, que es un compuesto del bario, que es un material que no se encuentra habitualmente en la naturaleza y que sabemos que es un subproducto de la metalurgia del cobre, porque muchas veces en la roca en la que hay mineral de cobre u otros minerales, como producto de la actividad hidrotermal geológica en el centro de la Tierra, esos metales, que son los que buscaban metales, aparecen asociados a compuestos como a minerales no metálicos como la barita. Y sabemos que es un material que se ha usado y se sigue usando todavía como colorante. Vale, entonces nos empezamos a dar cuenta que esta pieza probablemente en su momento ha estado coloreada de blanco rosáceo, de rosa, seguramente para dar una apariencia distinta a la que tiene la roca verde, que es una roca muy buena, pero por la razón que fuera, ellos no querían que fuera verde en su acabado. Y cuando uno piensa en el blanco rosado, pues uno empieza a pensar en que eso añade posibilidades de que lo que se esté representando es una figura humana, ¿vale? No queremos que sea verde, queremos que sea blanco rosácea, que es el color de la varita. Pero no me quiero adelantar, ¿vale? Entonces, en esta búsqueda lo que hemos visto es que publicado no había nada exactamente como nuestra pieza, que ha sido una pesadilla, y por eso yo tenía hasta con un poco de vergüenza cuando Manuel
Barrera me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la pieza? ¿Se va a publicar? ¿No se va a estudiar? ¿Se va a poner en el museo? Y yo, Manuel, es que no encontramos exactamente qué es y estamos buscándolo por todas partes. Entonces, de repente nos encontramos que en el Museo de Palma del Río tienen dos piezas muy parecidas, pero muy toscas, que provienen, una de ellas de este sitio de aquí, que esta es la carta por aquí está Fuente Palmera y demás, viene de aquí, donde se sabe que cerca hay un poblado de este momento calcolítico, Gabrieles se llama este sitio, ¿vale? Esto es Palma del Río, este es el Guadalquivir, y Écija está para acá. En Palma del Río tenemos el museo en una vitrina sin etiqueta, sin saber exactamente lo que eran, habían aparecido una pieza aquí que viene de superficie, que si se fijan es muy, muy tosca, pero comparte que tiene una cara convexa, que sería la frontal, entre comillas, y una cara plana, que sería la parte trasera. Y se parece bastante, es un poquito más pequeña que la nuestra, pero es que es muy tosca y no tiene decoración. Y ahí ellos pensaban que podía ser un betilo también. Vamos, estaba ahí prácticamente sin catalogación, porque en este caso venía de superficie, como la nuestra. Nos fuimos allí con Rafael Armenta, que me ayudó con los dibujos y la documentación, y hicimos la documentación de la pieza, porque era la primera vez que veíamos algo que podía ser parecido a nuestra pieza. Y volvemos a lo de siempre, para encontrar una pieza como esta hay que ir a un museo parecido al nuestro, mucho más pequeñito, el de Palma del Río, porque en los museos, en los grandes museos españoles y europeos, estas piezas que se salen de lo normal no se presentan nunca al público porque no se entienden, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿vale? Pero la cuestión es que seguramente durmiendo en los almacenes de museos, no en vitrinas, que tuvimos la suerte que la de Palma estaba en una vitrina, habrá piezas parecidas que como no se entienden, no se publican. Y creo por eso volvía a que creo que esta charla nos permite acercarnos a un problema que tenemos muy típicamente en los museos, que la gente viene, a mí toda la semana viene gente con cosas, ¿esto qué es? Esto me lo he encontrado, esto lo tenía mi abuelo, y muchas veces dicen, bueno, pues parece que es muy interesante, parece romano, o parece prehistórico, o parece lo que sea, pero no he visto nada parecido nunca. Esto en Écija, además, que somos la singularidad completa, que aparecen cientos de cosas que son rarísimas. En general, algunas están expuestas y publicadas, pues tenemos esa cuestión, ¿no? Que tenemos un término municipal riquísimo. Por cierto, lo que tenía que haber dicho antes, un término municipal que es la mitad de la provincia de Vizcaya o de Guipúzcoa, que tiene 974 kilómetros cuadrados, en los que se han hecho fuera del casco histórico, que yo sepa, y está aquí Carmen, corrígeme si me equivoco, 3 excavaciones, me parece. O sea, una en Alonoz, que además no está aquí en el museo, está en Sevilla, en el año 80, la necrópolis del Cerro de las Balas o del Nuño, que está en la carretera de Marchena, que es una excavación de urgencia, que se hizo también en los 80, y las de las Delicias, de la factoría de ánforas romanas, que se han hecho varias campañas en el río. Fuera del casco histórico, 3 excavaciones. Ninguna prehistórica estrictamente, y tenemos un término municipal que está lleno de yacimientos prehistóricos. Hay que decir que la prehistoria también es interesante que veamos que probablemente de la pieza del mes no hemos hecho, un día estuvimos hablando precisamente de los molinos de cereal con Leonor, pero que prácticamente no hemos hablado mucho de las colecciones de prehistoria porque no tienen contexto arqueológico, no vienen de excavaciones arqueológicas, vienen de hallazgos en superficie, de hallazgos casuales, como exactamente la nuestra, como que un señor se lo encontró en un campo y ha tenido a bien traerlo al museo, pero no tenemos excavaciones prehistóricas, ninguna, cero excavaciones prehistóricas en Écija, cuando es un término riquísimo, sabemos que hay yacimientos prehistóricos, ¿no? Es una asignatura pendiente que tenemos. Vale, y luego resulta que también tiene allí ahí tiene todavía la etiqueta del museo, en Saetilla, que esto está en la Serrazuela, antes de llegar a Palma del Río a la izquierda, otra pieza todavía más pequeñita, muy tosca, pero otra vez más tenemos una cara convexa, y otra cara plana o incluso un poquito cóncava. Y además, que si uno la toca, nota que también está muy alisada, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento teníamos pensando que podían ser paletas para moler algún tipo de material. Ahora veremos que hemos visto que por lo menos la nuestra, que es la única que se ha analizado en microscopio electrónico, no. Vale, esta viene de aquí, de la Serrazuela, esta es la carretera de Palma, ¿vale? Écija por aquí, la carretera de Palma, y ahí un poquito antes de llegar a Palma, a la izquierda, al otro lado del río, en la Serrazuela. Esta apareció en excavación, pero una excavación en la que no se ha publicado nada, no hemos podido obtener ninguna información. Sabemos que viene de una excavación aquí, de un yacimiento que parece que es más tardío, además de lo que estamos hablando, del bronce final, seguramente, 1000 años posterior. Y una vez más, si se fija, una cara como un poco cóncava por desgaste y otra cara que es casi convexa, ¿vale? Esta es la parte lisita
que si uno la toca, patina, digamos, la mano te patina por la superficie. Vale. Y, por casualidad de la vida, nos encontramos que en el Museo Arqueológico de Córdoba, procedente de un sitio que está, estos Hornachuelos, del borde de la sierra, esto ya es Sierra Morena, aquí un poquito más abajo está el Guadalquivir, de esta zona que es el Cortijo de los Nublos, tiene en el museo, hallada en superficie por un geólogo en los años 40, otra pieza que parece muchísimo el mismo tipo de pieza que estamos hablando nosotros. Esta es la zona de aquí, del Cortijo de los Nublos, en Hornachuelos, que está ahí arriba. Y es esta pieza, que es más pequeña, es una piedra negra, muy parecida a esta, pero más fina seguramente, y que tiene como una concavidad aquí y otra concavidad en la cara contraria, pero que pensamos que sería esta. Pude verlo y tuve la suerte que me abrieran la vitrina del Museo de Córdoba, de pasar ahí una mañana con ella. Pensamos que esta lo que era una pieza que era parecida a la nuestra, pero que después se ha utilizado como lo que la tenían explicada en el Museo de Córdoba, como un pico de minero, un martillo de minero. Entonces yo creo que esta pieza no era originalmente un pico de minero, pero que después, claro, es una piedra durísima, tiene un mango, es asequible, sirve para golpear, machacar minerales. Esta es la de Córdoba, ¿vale? Y tiene estas dos cazoletas, digamos, esta aquí y esta aquí, que son típicas de la molienda de mineral metálico. Eso se encuentra habitualmente, estas concavidades. Y luego también, allí en el examen, que simplemente lo dice allí con una lupa y sin más medios, pero estas flechitas indican golpes, ¿vale? Que tiene indicio de que esto se ha utilizado efectivamente como un martillo, ¿vale? Pero probablemente esta pieza originalmente era una pieza como la nuestra, que luego se usó como martillo y como moledera de minerales, ¿vale? Esta es la nuestra. Entonces, de ahí empezamos a pensar que probablemente lo que tenemos es un tipo de paletas que no está descrito en la bibliografía arqueológica, que no está publicado, que existía, bueno, aparentemente publicado ninguno, pero cuando hemos ido a mirar resulta que en museos de cerca, como el de Córdoba, el Provincial de Córdoba o en Palma del Río, tienen cosas parecidas y estamos convencidos que a raíz de esta publicación, de hecho ya nos han dicho que hay alguna cosa, algún indicio de que hay alguna más, que la gente lo ve y dice, ah, sí, yo también lo tengo, pero no lo tenía publicado o no lo tenía fotografiado o no lo había presentado a nadie, ¿vale? Bueno, pues está ahí en la parte de análisis de las comparaciones. Si se fijan, la de Écija viene de aquí, la de Palma del Río viene de la Serrezuela, que está aquí, la otra de Palma del Río viene de aquí y esta es la de Hornachuelos. Estamos hablando que en un triángulo de 93 kilómetros cuadrados hemos encontrado 4 piezas, pero tengo que decir que la única que tiene decoración en una cara es la de Écija. Yo, de hecho, creo que la más interesante de las 4. Y nos fijamos que Hornachuelos está muy cerca de aquí, pero Hornachuelos es una zona, como veremos ahora, de concentración de yacimientos de minerales, de muchos minerales metálicos, pero sobre todo de cobre, que se han utilizado desde la prehistoria. Aquí tenemos el museo expuesto también malaquita, que es dihidróxido de cobre, o azurita, que es óxido de cobre, o incluso hay minerales que vienen mezcladas la azurita con la malaquita. Esto es lo que buscaban los prehistóricos para hacer utensilios y armas metálicos en el momento en el que probablemente podemos datar estas piezas. Y nosotros estamos en este mapa de la minería europea, en una de las zonas de máxima concentración de minería metálica de Europa. De hecho, y de las más antiguas. La más antigua probablemente es la franja pirítica de Huelva, que veis ahí, hay evidencias del 3300 antes de nuestra era, de trabajo de explotación de minerales metálicos, pero también, como mínimo, en el 2000 a.C., probablemente bastante más antiguo, lo tenemos en Sierra Morena, que es este grupo aquí, luego también en la zona del norte de Almería y de Cartagena. Estamos en los puntitos, indican la actividad minera o metalúrgica en Europa en los momentos más antiguos. Y ya se fijan que Andalucía es uno de los puntos de máxima actividad minera porque ha sido característica siempre la riqueza minera de Andalucía. En este momento que estamos hablando de esta pieza, del cobre sobre todo, pero después vendrá la plata y después vendrá el hierro y demás. Y hablando de minería, pues, el oro normalmente, que también es importante en la península ibérica, era oro que casi siempre es de aluviones, de placeres que se llaman de río. Son las pepitas de oro que todos conocemos de las películas que abundaban en la península ibérica, ¿vale? Entonces, nosotros, Écija es una zona sedimentaria en la que no es que no haya minerales, que no hay rocas directamente, prácticamente, pero estamos muy cerca de la zona en la que estaban extrayendo y seguramente procesando, por lo menos inicialmente, los minerales de cobre. Y en el caso de una de las paletas que está en una zona de Hornachuelos de especial concentración minero-metalúrgica y nosotros estamos muy cerca. Entonces creemos que todo esto tiene que ver también, y ya volveremos también
después al asunto. Esto es la provincia de Córdoba, este plano es la provincia de Córdoba, y estos son los puntos en los que hay evidencia de minería prehistórica. Fíjense, cada puntito es un... Esto es el Guadalquivir, así que si se fijan, hay 4 o 5 puntos, bueno, 10 o 12 puntos al sur de Guadalquivir, pero al norte de Guadalquivir, fíjense la densidad, esto es de toda la prehistoria, no solamente del tercer milenio, del segundo milenio, incluso en el primer milenio antes de Cristo, pero fíjense la enorme, Hornachuelo está por aquí, fíjense la enorme concentración de yacimientos mineros que tenemos en Sierra Morena, en los Pedroches sobre todo, y en la zona de Hornachuelo, de Loembézar y el Alto Guadiato, que es una zona muy importante. Y como veremos, insisto, pensamos que esta pieza tiene que ver con ese contexto. Esto lo he puesto porque es un mazo martillo minero que encontraron in situ en la zona del Cerro de la Ermita, en Cerro Muriano. Y fíjense, es un mazo de minero. Aquí en el museo tenemos uno expuesto un poco más pequeño que este, encontrado ahí entre escombros, pero es que es el mismo material, seguramente, que la pieza nuestra. Esta especie de grano de diorita es una roca durísima, dificilísima de trabajar por pulimento o a golpes, con la escotadura para colocarle el mango de madera, y esta es la maza que se utilizaba para buscar mineral en vetas y convertirlo en cobre seguramente, ¿vale? Lo he puesto porque está cerca no está lejos de Hornachuelo y sobre todo porque es el mismo material que la nuestra. Entonces, con esto, con los elementos que hemos encontrado en el laboratorio, vamos a intentar encontrarle una interpretación a esta pieza que tenemos. Se me han descabalado un poco los títulos. Estamos viendo que hay una serie de ídolos que vagamente tienen una forma que la parte de arriba podría parecer la parte de arriba de la nuestra y que la parte de abajo, aunque aquí no están indicadas las piernas, puede ser una armenización antropomorfa. Hay otros que clarísimamente, este de la Pijotilla en Badajoz, que viene de un poblado, tiene cabeza, pero si le quitamos la cabeza se parecería un poco a nuestra pieza. Hay otros ídolos que no tienen esa, estos son me hace mucha gracia, son ídolos alcachofa o bellota, estos son típicos en alguna zona de Portugal, pero volvemos a ver siempre, tienen un vástago inferior que puede servir para clavarlo en el suelo o para sujetarlo con la mano y una parte superior diferenciada, ¿vale? Estamos hablando todo de cosas que son entre el 3000 o un poco menos antes de Cristo hasta el 2500 o así antes de Cristo, ¿vale? O sea que no íbamos desencaminados con las primeras impresiones que teníamos de la pieza. Tenemos, ya lo habíamos puesto antes, los ídolos líticos que sabemos con seguridad que son ídolos y sabemos que están colocados así. Los betilos, que son estos cilíndricos o troncocónicos con el lado estrecho hacia arriba, y los bastones o ídolos que tienen una parte como afilada, estaban colocados con la punta hacia abajo, clavados en el suelo en un contexto de una gruta en la que se hacían rituales, que no era ni de ocupación, ni de habitación, ni tampoco de enterramiento. En este sitio sabemos seguro, es un caso muy curioso, la gruta do Correio Mor en Loures, cerca de Lisboa, que era un sitio en el que se practicaban rituales. No sabemos qué tipo de rituales, a la diosa madre, a la naturaleza, pero rituales. Y no hay enterramientos, aparentemente, y no era un poblado. Vuelvo a los betilos portugueses, que tienen siempre esta forma con el vástago inferior, que en algunos casos incluso tienen estas líneas que para muchos arqueólogos se interpretan como marca de un cordado, de los que, como el que tiene una raqueta de tenis o una cosa que tiene mango, una cuerda que permite sujetarlo mejor para que no se escape, no se escurra cuando uno lo está utilizando, sea para lo que sea, que no sabemos para qué se utilizaban, ¿vale? Estos son betilos de Portugal, hay algunos aquí, pero la mayoría están en Portugal. Luego tenemos esta joya, que esto es un tesoro de la arqueología peninsular, que está en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, que es un báculo, le llaman, que efectivamente parece un báculo, es más grande que nuestra pieza, un poco más grande que nuestra pieza, está hecho en una piedra de esquisto, una piedra tipo de la pizarra, es una maravilla, nadie sabe muy bien qué era esto. Nadie lo sabe muy bien. Se llama báculo. Hay ejemplos. Este es el más espectacular. Este es una joya. Y viene de un yacimiento, de una cámara con corredos, un enterramiento colectivo que tiene fase de ocupación mucho más allá del 3500 hasta el 2200 a.C. ¿Vale? Es una joya. Esta es una pieza que le gustaría a cualquier museo del mundo. Y tenemos lo más parecido a lo nuestro por la parte de la decoración, que es esta cosa rara que ni siquiera tienen claro las fechas, pero que podría ser inicio del segundo milenio, puede ser bastante tardía, y esta se halló en una necrópolis de túmulos sobre cista de inhumación, o sea, le hicieron un túmulo encima, pero resulta que la cista no tenía enterramiento. Entonces se ha llegado a decir, hablando con el arqueólogo alemán que lo excavó, que él llegó a pensar que esto podría ser incluso la representación de un difunto que no estaba allí. O sea, lo que se dice en castellano, un cenotafio, tomado del griego, que es
un monumento funerario que simula la tumba de un cuerpo que no tienes por las razones que sea, porque se ha muerto en otro sitio o porque ha desaparecido. Él llegó a plantearse, es decir, es la única tumba en la que hay una representación de una cosa rara que él piensa que estaba clavada en el suelo de pie, y él llegó a pensarlo, pero una hipótesis que no está ni publicada, lo hemos hablado con él, que podría ser una representación de la persona que no estaba ahí enterrada porque tenía que estar ahí enterrada. Pero esta viene de una necrópolis. O sea que cuando sabemos el contexto, viene o de una necrópolis o de una zona de culto, como los que no de las piezas como la nuestra, que insisto, son pocas, como la nuestra ninguna, y las nuestras ninguna tiene un contexto claro arqueológico, ¿vale? Pero entonces nos fijamos en una cosa que ya lo habíamos visto algunos del principio, es que en el Calcolítico, hacia el 2400-2000 a.C., hay unos idolitos que son así, estos idolitos de marfil o de hueso o a veces de caliza, que tienen en las manos, ¿se fijan? Tienen en la mano una cosa que es que lo que tienen en la mano es esto. Es que yo creo que lo que llevan estos idolitos, que son así en las manos, son paletas. Algunos lo habían descrito en la bibliografía arqueológica, en el libro que tienen por ahí, dicen que son atributos de poder, elementos simbólicos de poder, de prestigio, báculos, como el que hemos visto antes, pero es que uno lo mira y dice, es que tiene forma de paleta, tiene la misma forma de paleta. Entonces, a Roberto Rix se le ocurrió hacer un estudio de la proporción que tienen las paletas que están en los idolitos y las paletas que tenemos nosotros. Se hizo un estudio estadístico y vio que coinciden el alto y el ancho de las paletas. Hombre, el de los idolitos es así, el idolito es así, la paletita es mínima, con las medidas que tienen las paletas reales, la nuestra y las que hemos visto de Córdoba y las dos de Palma del Río. O sea, que coincide. Y además coincide, se le ocurre este juego, que es una cosa curiosa, pero que yo creo que tiene su interés, y es que desde el hombre ideal de Leonardo, que fue el que lo puso en dibujo, a la altura de justo por encima del pene y con el centro en el ombligo, las figuras, las piernas, si escardamos las piernas en la cabeza, la proporción tiene la proporción que tiene el torso ideal, que desde Vitruvio, de los romanos, ya se había planteado, pero que se plantea, se pone gráficamente por el famoso hombre ideal de Leonardo. Entonces, que tiene unas proporciones entre torso y en la parte superior del pene que son las mismas que las del hombre ideal de Leonardo. Obviamente, estos idolitos, insisto, son así como muchos, son muy pequeñitos, ¿vale? Pero sí que nos parece que tienen estas paletas, y se fijan que también tiene esta paleta de aquí, tiene como rayitas que indican que probablemente tiene un mango de cuerda o de tejido para sujetarlo mejor. Y no sabemos lo que son. No sabemos si estos ídolos son personas reales, son antepasados o son divinidades. No tenemos ni idea. Nadie tiene ni idea, ¿no? Pero lo que sí que entendemos es que deben tener en la mano algo parecido, aquí lo vemos un poco más grande, a nuestras paletas. Se fijan, ¿no? Incluso si se fijan aquí, tiene como una forma que es plana por un lado y convexa por otro, que es la que tiene la nuestra. La nuestra es por el frente, es convexa, y por el lado contrario es plana o un poco cóncava, como esta de aquí, que si se fijan no es simétrica. Es verdad que esto puede ser simplemente que es muy difícil trabajar el hueso o el marfil, pero esta también se ve que parece que no es simétrica, esta de aquí, si se fijan, ¿vale? Y la llevan apretadas contra el cuerpo. Vale, pues vuelvo al análisis del principio. Nosotros lo que hemos visto es que en el análisis, lo he mencionado muy de pasada antes, en el análisis se ha visto que la pátina que tiene, el lustre que tiene por la parte trasera de nuestra pieza, no es un lustre de haber molido cereales, porque eso se puede ver en un microscopio electrónico, no hay ninguna traza de cereal y no es el mismo tipo de... Eso lo han estudiado mucho porque esta gente trabaja con molinos prehistóricos, y no hay ningún indicio de que se haya trabajado material duro. Así que la conclusión de la investigadora que ha hecho el estudio de nuestra pieza es que lo que ha estado en contacto es mucho tiempo, muy prolongadamente, contra un material muy blando que puede ser piel, puede ser tela o puede ser la propia piel humana, que está frotado y refrotado y pulido, pero no con ningún material duro, ni siquiera con cereal. Y que no hay absolutamente ningún indicio de trabajo con la pieza nuestra. O sea que esta pieza no es un útil funcional, que es lo que yo pensé al principio, que era una cosa que por un lado era un ídolo, pero por otro lado era una paleta para hacer algún tipo de trabajo. Bueno, pues no vemos ningún indicio de que se haya hecho ningún tipo de trabajo. Insisto, esta gente, Sabina Delgado Rack y la gente y Roberto Rix, son expertos en el trabajo con molinos prehistóricos. Últimamente se puede llegar a saber hasta el tipo de cereal que se ha analizado, porque podemos añadir resto de contenido con los aceleradores de partículas. Se puede ver incluso si lo que había molido en ese molino era trigo o era cebada o era trigo, porque hay incluso indicios que se pueden estudiar, ¿no? En nuestro caso es que no hay indicios de trabajo ninguno. Lo que tenemos es, una vez más, insisto, la idea de que puede ser una paleta como la que llevan los idolillos de marfil o de hueso, la pijotilla, que lleva un soporte, perdón, me salta una,
Este que veía antes, que decía que se ve que la paleta no es simétrica, como la nuestra, que no es simétrica por los dos lados. El marroquí salto de Jaén, que es uno de los poblados más importantes. Los ídolos sí que aparecen en poblados. Los idolillos sí aparecen en poblados, pero las paletas... A ver, la nuestra no sabemos dónde han aparecido, pero en los poblados no han aparecido paletas. Entonces es uno de los problemas que tenemos desde el principio, que no tenemos nada donde agarrarnos para hacer un paralelo que llamamos los arqueólogos, porque que nosotros sepamos, en Marroquíes Altos, y ahí se ha excavado hectáreas y hectáreas de un yacimiento calcolítico, o en La Pijotilla, o en Portugal, no han aparecido paletas como estas. Pero sin embargo sí aparecen ídolos, que llevan en sus manos una especie de paleta. Así que la cosa se complica. Mira, este idolillo tiene 11 centímetros, es realmente pequeñito, ¿no? Este de aquí. Bueno, ya estoy terminando, creo. Espero que no... volvían a las ranuritas, a las estrías horizontales que tienen, que podrían ser el equivalente de esto que puede estar representando a su vez un cordado para encordar el mango de la paleta o lo que sea, lo que lleva el ídolo. ¿Vale? La nuestra arriba y ya, para concluir, tenemos un objeto singular, literalmente singular, ninguno como la nuestra en ningún sitio del mundo, que no tiene huellas de uso o de trabajo, de uso sí, de desgaste, por un frotamiento con algo muy blando como piel, cuero, tela o la propia piel humana. Tenemos cosas que tienen un aire, que no son idénticas, en contextos funerarios o rituales de la península ibérica, pero como acabo de decir, ninguna se ha publicado por lo menos en poblados. ¿Vale? O sea que eso volvería otra vez a incidir en la idea de que esto no es una herramienta de trabajo, porque no aparece en los poblados. De verdad que tampoco aparece en las necrópolis, pero bueno. Tenemos idolillos de hueso o de marfil, o algunos de ellos de piedra fina, de mármol o de calizas finas, pequeñitos, que llevan objetos similares en la mano. Y todo esto sabemos que se enmarca, los idolillos con forma humana, y entre ellos los que llevan las paletas en las manos, se enmarca en el final del periodo calcolítico. Es un momento que sabemos que hay una intensificación de la minería, una intensificación de la metalurgia, y sabemos que es un periodo en el que hay procesos de migraciones de población, de grandes grupos de población, que se está viendo ahora con los estudios genéticos, y sabemos que hay cambios de población, sabemos que hay reorganización de las pautas de asentamiento, que están cambiando los asentamientos, sabemos que hay un cambio social. Y podríamos entender que todo esto tiene que ver con un avance de la estratificación social y el indicio en el que hay hombres, porque los idolillos que llevan paletas, hay idolillos, no lo he dicho, hay idolillos femeninos, pero los que llevan paletas son siempre ídolos masculinos, con el pene indicado. Entonces, estamos quizá viendo una representación de un elemento que tenga que ver con la diferenciación de ciertos individuos, que no sabemos quiénes son, pueden ser ancianos importantes, pueden ser jefes de tribus que hasta entonces eran grupos que hasta entonces tenían menos diferenciación social y que tenían tumbas colectivas. Podemos ver el cambio que sabemos que se produce en la Edad del Bronce hacia sociedades más estratificadas, hacia el aumento de armas de uso personal, de espadas que no existen en este momento, hay puñales pero no hay espadas, a una conflictividad todavía más fuerte y un momento en el que sabemos que hay poblados, hablo de la Edad del Bronce pleno, o sea, del segundo milenio antes de Cristo, poblados con fortificación que también existían en algún momento antes, pero la mayoría de los poblados que estamos mencionando eran abiertos y no en zonas, por ejemplo, protegidas como pueden ser los del Argar. Entonces, seguramente es el primer indicio para que a partir de ahora los que vean en los almacenes de su museo o en la excavación digan, ah, mira, esto me suena que puede ser lo que le han llamado la paleta ritual. Y aquí termino, porque yo soy el primero que a veces he trabajado con cuestiones que tienen que ver con el leitmotiv de la pieza del mes de este año, que es todo lo simbólico, lo que tiene que ver con creencias, con ritual y demás, pero que es una cosa que tiene muchísimo peligro. Porque obviamente lo que se dice puede ser muy sugerente, pero no tenemos pruebas cuando estamos hablando de sociedades de hace 4.000 o 5.000 años en las que no tenemos textos. Entonces, me permito terminar. Son los objetos que se llaman simbólicos o rituales o ideotécnicos, que es también la palabra, o sea, que simbolizan las racionalizaciones ideológicas del sistema social, dicho en definición científica por Louis Binford, que es uno de los primeros arqueólogos que trató este tema, un arqueólogo o antropólogo norteamericano. Son objetos que simbolizan racionalizaciones ideológicas del sistema social, es decir, elementos que pueden tener que ver con las creencias, con el culto a una divinidad o a un antepasado, y que sabemos que probablemente se asocian a eso porque no aparecen en un contexto doméstico, pero tampoco podemos saber exactamente a lo que servía. Entonces, el problema es que esto te permite divagar muchísimo, y voy a permitirme contar una cosa que a los arqueólogos nos han contado a todos, yo creo, alguna vez, y es
una novela que se publicó en Estados Unidos en los años 50 que decía el motel de los misterios, la típica cosa de humor en la que un arqueólogo del futuro, después de una catástrofe nuclear, llega a un sitio y se encuentra en las ruinas de un edificio en el que hay un lecho ceremonial con una mujer, un esqueleto de una mujer, y delante lo que parece ser un elemento de altar, en una mesita, un elemento de altar, y hay una cámara recóndita en la que hay un sarcófago de porcelana blanca, en la que hay un individuo masculino recostado en la porcelana, en el sarcófago de porcelana blanca, y hay un objeto redondo que se comunica con el subsuelo, y entonces dice, esto, el arqueólogo del futuro dice, esto es sin ninguna duda un sitio ritual, un sitio de culto, que es lo que decimos siempre arqueólogos. Este collar que hay en el recinto debe ser el que se ponía una sacerdotisa para comunicarse con los dioses del inframundo por este agujero, y obviamente era un motel de carretera con una pareja, una señora viendo la televisión y un señor en la bañera, ¿no? Entonces, cuando los arqueólogos, esto es una humorada, pero a los arqueólogos a mí me lo contaron en los primeros años de facultad, no sabían, luego he investigado y he visto que se publicó la novela esta en los años 50 o 60. Los arqueólogos tendemos a decir que cuando no sabemos lo que es algo, que es un elemento de culto, porque ya está, con eso ya lo hemos explicado, ¿no? Y es muy peligroso, pero hemos caído en este caso en pensar que efectivamente esto tiene que ser una paleta de uso ritual, que es como se ha quedado en la bibliografía, y tenemos la suerte de que nos lo han publicado al equipo que mencionaba inicial, que es Roberto Riz, catedrático de la Autónoma de Barcelona, a Sabina Delgado Rac, que es una doctora que se dedica a analítica del equipo de Roberto, y a mí mismo, en una de las revistas más importantes de este país, que es Madrider Mitteilungen, la revista del Instituto Arqueológico Alemán, en Madrid y Lisboa. Antes era la de Madrid, pero ahora es la de Madrid y Lisboa. Se significa el noticiario de Madrid, Madrider Mitteilungen, que no es fácil que te acepten aquí un artículo, y además hemos tenido que justificarlo todo muy bien, y que son publicaciones de acceso libre, que cualquiera puede acceder. Hay un enlace, este enlace de aquí, o si uno escribe paleta ritual, ahora lo primero que te sale ya son el enlace de este artículo y nuestras fotos. Y a partir de ahí nos consta que hay gente que ya está diciendo, oye, pues yo tengo algo que puede ser parecido, pero no lo he publicado. O yo tengo algo, yo creo que he visto algo en no sé qué sitio y que a lo mejor va a ser algo parecido. Entonces, el ejemplo, creo que aquí ya termino, es un ejemplo muy habitual en los museos locales, porque los museos públicos tienen un discurso en el que tienen que hablar de la historia de la humanidad desde la prehistoria, y tienen sus elementos que sabemos todos que dispones de los mejores ejemplos. Pues si quieres hablar de objetos simbólicos en la prehistoria en Portugal, tienes ese báculo maravilloso, y tú tienes un discurso que puedes construir a partir de esos objetos. Pero muchas veces los museos más pequeños, que lo que tenemos es que presentar la historia de nuestras localidades, tenemos este tipo de objetos que son interesantes, y aparte yo creo que esto es visualmente, lo comentábamos antes con la delegada, que es una pieza, podría estar en una exposición de arte contemporáneo, porque es muy bonita, pero el problema que tenemos es que como muchas veces no se han publicado, no se han estudiado, nos faltan agarres a los arqueólogos para poder presentarlo, que es lo que ha pasado. La pieza lleva en el museo ya 15 años seguramente, hasta que hemos podido publicarla. Hace un año ha salido la publicación, y este año confiamos en rehacer la sala de prehistoria y exponerla en la sala de prehistoria del museo. Y creo que hablo más de la cuenta, como de costumbre, y un poco deprisa, pero espero que haya quedado un poco claro lo que quería contar, y ahora pues eso, obviamente cualquier pregunta, nosotros encantados.